Sí, empezando más vos, entonces no hay problema y yo después. Muy buenas tardes, apreciados colegas. Hoy nos reunimos para conversar acerca de la ley 5777 y la ley 1600, junto con la doctora Liz Romero de Prante, quien ya se encuentra en sala. Quiero hacer un saludo al doctor Edward Armas, que también nos acompaña, nuestro director académico del Gremio de Abogados del Paraguay. Bienvenidos a todos. Doctor. Sí, se me está enlazando aquí. Espérame un ratito que voy a ver acá. Ahí está, ahora sí. Bueno, le estaba diciendo buenas tardes, doctora Lee, doctora Freud, los demás colegas que están vinculándose a la ponencia. Hoy estaba diciendo hace rato, esperándole a la doctora Liz, que estas leyes están no más que regulando, están reconociendo una situación más que jurídica, repito, cultural, lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Cultural desde el punto de vista de los fenómenos que atañen a la historia del Paraguay, ya desde la época, por supuesto, del descubrimiento, la conquista y la colonia, y luego la vía independiente, la historia política, cultural y militar del Paraguay, aquejaba de dos grandes guerras, la necesidad de la aparición de la figura de la residenta, ¿no? Que fue una gran reconstructora del país, pero que eso implicó necesariamente también ahondar con ciertos rasgos casi atávicos en la población paraguaya. Y esto va arrastrándose hasta el día de hoy, por supuesto, de varias generaciones, y no quiero decir de contramano, pero influenciado por normativas internacionales que efectivamente tenían que ver con la determinación de las conductas reprobadas y aprobadas por las sociedades, principalmente a partir del tratado, a partir, perdón, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de las Naciones Unidas, donde empieza a hacer reconocimiento de ciertos derechos y efectivamente evoluciona de alguna manera el criterio de ciertas normativas que van terminando a finales de los 60, principios de los 70, con un cambio de paradigma y que se refleja en las legislaciones de los 80 y 90 que están llegando o que llegaron a Paraguay también en la década pasada, se instauraron y se fortalecieron en esta década. Todo esto para decir, y ahí ya voy a hacer enseguida la palabra a la doctora Liz, la suma importancia que tiene el reconocimiento de la situación de la familia, por un lado, y en esto sí voy a ser bastante crítico, y la ley de violencia contra la mujer, por otro lado, que sí, efectivamente, en un momento dado, en varios momentos, son o tienen la misma vía, la misma carretera, el mismo camino, el mismo sentido, pero no son lo mismo, aunque tengan los mismos elementos. Eso es muy importante también determinar, ¿verdad? Pero sí es importante, así como decía antes de la grabación, reconocer, y quiero hacer hincapié en este aspecto, el carácter de la transversalidad del derecho de familia, así como la transversalidad del derecho del niño o del menor. Hoy lo estábamos discutiendo en un juicio oral y público en relación al derecho de familia y la prohibición o el amparo que tienen los cónyuges, parientes hasta cuarto grado en aquellos casos en que se puedan verse involucrados penalmente y de qué manera el derecho penal prevé la protección de la familia, incluso contra el carácter persecutorio penal del Estado, así como también prevé precautelar los intereses del niño en otras instancias. Digo nomás esto para darse cuenta de qué manera el derecho de familia es transversal a todo el sistema. Es importante que esto lo vayamos eventualmente internalizando y posteriormente ver de qué manera podemos hacer efectivo en los diversos sistemas civiles, penales, laborales y de niñas, por un lado. Y por otro lado también, yo creo que la doctora Liz va a hablar de eso, en qué momento, en qué punto y de qué modo se entrecruzan los caminos con relación a la protección amplia en diversas maneras y de hecho coadyuva en algunos casos de la mujer en la ley 5777. Quería hablar nomás de estas dos cuestiones muy puntuales, llamar la atención sobre este aspecto y desde ya, mi querida Lee, doctora Freud, estamos dejando el espacio para ustedes. Muchísimas gracias.
Adelante, adelante, doctor. Bienvenida, doctora Liz Romero de Prante, quien ya nos acompaña en sala. Muchas gracias, doctor Armas, por estas consideraciones preliminares que son de suma importancia también para enriquecer lo que hará la ponencia de la doctora. Adelante, doctora Liz Romero, por favor. Está apagado tu micrófono, doctor. Ahí sí. Bueno, perdón. Muy buenas noches, queridos colegas, compañeros. Un gusto, un placer de nuevo estar acá, haciendo la acotación de que en realidad somos compañeros de ruta. Lo que estamos pretendiendo es justamente conversar, unificar criterios y de repente puntualizar algunos aspectos en los cuales nosotros nos damos cuenta de que las cosas no van bien. Excelente la iniciación en la conferencia sobre el tema que ha hecho el compañero colega Eduard Armas. Justamente estuve haciendo un análisis de cómo encarar la situación y pusimos justamente como título a la conferencia es Familias en Crisis. El título principal se refiere a la familia en virtud de que, en primer lugar, todo lo que hace a la serie de normativas que desembocan en la ley tanto 1600 como la 5777 resultan estar encriptadas y nacen y surgen desde la familia, que es el núcleo central de la sociedad. En ese sentido, ya voy a entrar en el tema directamente, tengo que acotar de que nosotros tenemos a la familia como núcleo central de la sociedad desde el artículo 48 de la Constitución Nacional. En la Carta Magna se establece que la unión estable, duradera y pública de un hombre y una mujer en matrimonio constituye a la familia y los hijos que nacen de ella. Esa unión es una unión protegida por el Estado, porque existe una protección que nace también del artículo 49, dice, se promoverá y se garantizará su protección integral. Integral deviene desde el aspecto físico, psicológico, patrimonial y personal de sus integrantes. También nosotros encontramos que está protegido las uniones de hecho, como también, como es una costumbre en el país, tener uniones sin formalizar, pero que casi funcionan como un matrimonio, también están de ese modo protegidos en igualdad de condiciones. En el derecho a formar familia encontramos que ambos contrayentes o ambos integrantes tienen igualdad de condiciones. No existe diferenciación. Y esa es la frase o la posición jurídica sobre la cual se establecen después todas las demás reglas que van a desencadenar hasta la configuración actual en la cual encontramos que cualquier afectación en la persona, los bienes de sus integrantes, de los integrantes de la familia, constituyen un hecho punible grave, también constituyen una situación protegida por la justicia de paz, o sea, digamos, dentro de un rango de menor naturaleza jurídica en la cual se encuentran enmarcadas bien detalladamente las formas de encararlas y las situaciones que serán sometidas a ellas, precisamente para garantizar esa protección integral que está en la Constitución. Tenemos que necesariamente hacer hincapié de lo que decía justamente Eduard, que en nuestra sociedad tenemos ciertos criterios en los cuales nos confundimos acerca de los derechos, acerca de las maneras, acerca de los modismos, acerca de las consecuencias que traen tanto en un hombre como en una mujer la unión en matrimonio.
Esa unión en matrimonio, de acuerdo a nuestra costumbre, no es igual para el hombre como lo es para la mujer. Para el hombre, en el fondo, allá y por el origen de nuestra sociedad, consistía en que el hombre tenía, digamos, una persona que va a encargarse de cuidarlo, de protegerlo, se servijará. Y eso deviene principalmente de las costumbres o de la idiosincrasia de los nativos guaraníes que tenían una sociedad patriarcal, en la cual no tenemos la misma concepción que acarrea hoy día por la igualdad de condiciones en la que ambos cónyuges tienen la misma posición. Esa manera de mirar en la que el hombre adquiere por el matrimonio a alguien que le sirva para sus necesidades, desencadenó en abusos serios al punto de que prácticamente hoy día perdemos el norte de la concepción ante las nuevas leyes que nos indican de que eso no es correcto y que también cualquier situación anormal en el desempeño de la vida en común recae en la concreción de un hecho punible grave. Nosotros los abogados nos toca entender que como auxiliares de justicia también marcamos pautas en la sociedad. Y otro aspecto que hace y que necesariamente debo recalcar al empezar este análisis detallado de lo que es la regla específica en las dos leyes principales que rigen la materia de juicios en las familias, en los matrimonios, es precisamente la necesidad de encarar el trabajo del abogado desde el punto de vista del abogado familiar, del abogado que trabaja en el derecho de familia. No es lo mismo el abogado que trabaja en materia penal, porque el abogado que trabaja en materia penal necesariamente está buscando un castigo que le duela a la persona y que disgregue muchas veces muchas relaciones de paso. La sanción punitiva. En materia civil, nuestra principal orientación es obtener una reparación, obtener una justicia en los bienes, que se obtenga la reparación justa en dinero, en bienes, en servicios, para que la persona que tenga que cubrir o pagar ser responsable en un derecho civil, tenga que ser, digamos, castigada a deshacerse de un bien patrimonial para que el equilibrio anterior a ese juicio se restablezca. En materia familiar, la orientación es absolutamente distinta. Es absolutamente, radicalmente contraria a esas posiciones. Porque lo que sucede en el derecho de familia es que la familia en sí requiere que sea protegida integralmente. Eso significa que como sea, se debe de buscar que el núcleo no se rompa. El núcleo no se rompa en el sentido de que el abogado de derecho de familia gana un juicio cuando consigue conciliar o subsanar las diferencias entre sus miembros. Esa visión muchas veces no la encontramos en pasillos. Muchas veces nos sentimos acogotados porque desde el primer instante en que acude uno probablemente a la primera audiencia que se utiliza usualmente en todo el ámbito del derecho de familia con alguien que está agresivo y que es asusado por su propio abogado a no hablar, a no ceder, a no buscar la solución al problema.
Esa posición es la que nos compete a nosotros como abogados de derecho de familia solucionar en nuestra conciencia. En primer lugar, en los derechos de familia no se gana rompiendo vínculos, se gana obteniendo una manera conciliadora, estable y armoniosa de vivir. Eso se da precisamente porque donde hay un vínculo de familia, ese vínculo no se rompe, ni por decreto, ni por sentencia, ni por acuerdos. Ese vínculo va a subsistir durante la vida de sus integrantes y hasta mucho después inclusive. Tomando esa posición en la que nos compete trabajar, vamos a analizar hoy toda la serie de cuestiones que engloban a la familia en sí. Como lo he mencionado al inicio, la familia no es una cuestión casual, no es una cuestión que se impone por arriba. La familia es la unión que después se torna estable, después se torna duradera, después se torna pública, consciente y es protegida desde todos los organismos del Estado. Esa protección no solamente deviene de la cuestión de las leyes nacionales, esa protección también deviene del ámbito internacional en los cuales los estados, en el concierto de las naciones libres, se han puesto de acuerdo con que el núcleo de la sociedad tiene que tener una protección integral con todos los detalles y con todos los organismos del Estado. Y es ahí donde nosotros, como país libre, ya inclusive después de la Constitución de 1992, hemos firmado la Convención de Belén do Pará, que posteriormente, al año siguiente, se torna en ley porque se ratifica en Congreso, en la cual nosotros encontramos una protección de todas las discriminaciones, todas las diferencias, todas las crisis, todos los problemas que puedan darse dentro de ese núcleo central de la sociedad que se llama familia, en la cual la mujer es protegida de una manera especial debido a que por todas las informaciones que manejamos en el día a día, así como las estadísticas, así como la propia realidad, nos marca que la mujer tiene una posición desmeritada, en la cual existen diferentes aristas de problemas, en la cual también a ella, con esa desprotección, se destruye ese núcleo familiar. Es la diferencia que se hace con respecto a la mujer y el hombre dentro de la familia, es lo que al final acarrea que se tenga ese núcleo destruido, así como hijos que no pueden crecer dentro de lo ideal de persona que es ser útil para sí mismo y para la sociedad. Hasta acá, no sé si hay alguna consulta. Hola. Sigo yo entonces. Por favor, si es que tienen alguna cuestión que aclarar, si es que pueden nomás pedir la palabra, entonces estamos interviniendo. Esa ley internacional se va desencadenando en normas que ya anteriormente a su promulgación o a su sanción por el Concierto de las Naciones Libres o las Naciones Unidas, nosotros como sociedad ya hemos estado visualizando como una problemática. No sé si es importante recordar que con la Ley 1/92 de Igualdad de los Derechos Civiles de la Mujer, que fue justamente propiciada un año antes de la Constitución actual, se dictaron normas por las cuales dentro del núcleo familiar la mujer podía
en igualdad de condiciones administrar los bienes patrimoniales, cosa que no sucedía anteriormente porque nuestra regla, nuestra ley anterior establecía que el que mandaba en la cuestión de los bienes eran los hombres. Inclusive a la mujer se la sometía a la obligación de que el marido tenía que definir si la mujer aceptaba o no una herencia, una donación, o decidir inclusive en qué trabajo, en qué oficio podía dedicarse. Y es allí donde surgen las cuestiones que nosotros llevamos a la Convención de Naciones Unidas, en primer lugar en Beijing, Corea, donde en 1994 ya se trata de las cuestiones de situaciones de crisis de la sociedad y las cuestiones de maltrato, riesgo y sectores vulnerables. Y al año siguiente, 2 años después, surge en la Convención de Belén do Pará, donde ya se determina y se dictamina que precisamente los estados necesitan esa igualdad de condiciones de la mujer con respecto al hombre, desde el núcleo familiar, para que nuestra sociedad pueda subsistir apropiadamente. Esa ley, esa convención de Belén do Pará nos marca un poquito las pautas sobre cuáles son los aspectos vulnerables, tanto en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en lo patrimonial también, y una serie de detalles que vamos a ir desgranando y conociendo recién cuando se promulga la ley 5.777 ya hace unos pocos años. Nuestra ley, nuestro país también hizo algo positivo. Antes de que esté en vigencia precisamente todas las normas y se conozcan a fondo y la sociedad empiece a utilizar la ley 1/92 como una costumbre, a internalizar su uso, nosotros hemos sacado una regla a propuesta de mujeres abogadas, en la cual me cupo, gracias a Dios, participar desde la ADAP. Justamente surgió la ley 1600 del año 2000 de violencia familiar. Esa ley surge concatenadamente con el desenvolvimiento de la valoración de la familia. Y se utilizan los medios que están al alcance de la sociedad para sostener un poco los abusos. Yo no quiero hacer hincapié, no quiero recordar la manera en que las mujeres vivían antes de eso, porque no quiero tampoco menoscabar el valor que tiene el varón dentro de la familia y quebrantar un poco esa armonía y menos todavía recordar cosas tristes. Pero sí me cabe mencionar que fue muy simpática la manera en que se desarrolla en el Parlamento esa presentación de esa ley. Justamente la presentó una mujer muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Clara Rosa fue justamente una de las mujeres que impulsó esa norma. Y recorríamos los pasillos del Parlamento y presentando, y realmente era ley de violencia contra la mujer. Y esa ley de violencia contra la mujer en un Parlamento integrado mayoritariamente por hombres no caía bien. No caía bien porque decían, ¿cómo que nosotros vamos a poner una norma que nos ataque a nosotros mismos? Pero lo logramos, lo hemos logrado, porque lo que también es importante rescatar es que al final los hombres no están sin nosotras y nosotras sin ellos tampoco. Así que la unión del hombre y la mujer en familia de alguna manera convenció que era necesario proteger porque había una debilidad muy fuerte. Más allá de eso y en la práctica de esa norma nos dio un poquito de respiro, vamos a decir, pero no se suspendieron ni no dejaron de sucederse los hechos dañinos, y las noticias cada vez más resaltan y aumentan los hechos de violencia. No sabemos precisamente si es que toman conocimiento por el hecho de que los medios de comunicación están más abiertos, están más al toque, a la hora, son más rápidos,
pero en realidad asusta un poco y la sociedad se movió, la sociedad toda, y nos ayornamos a la Convención de Naciones Unidas para sacar la ley 5.777 de protección integral, en la cual al Estado, desde todos sus organismos, se los hace partícipes en forma obligatoria para la atención de todos los aspectos que hacen a la cuestión de la violencia intrafamiliar. Y no solamente se constituye en una cuestión que debe ser tenida en cuenta para aplicación de medidas, sino también se lo eleva a la categoría de hecho punible, crimen, porque la sanción de 10 a 30 años así lo ubica, y otras condiciones que a partir de ahora estamos tratando de, digamos, asumir que ambas reglas son importantes, pero que ambas reglas tienen caminos y derroteros distintos. ¿Alguna preguntita de los compañeros? Sí, doctora, tenemos una pregunta en el auditorio. Sí. Doctora Carol Gorostiaga nos pregunta si la ley 5777, procesalmente hablando, se hace dentro del proceso penal ordinario. Se inicia con un proceso sui generis y luego se hace por el proceso ordinario. Y no hay control de las pruebas, dice, especialmente las iniciales, las que hace el equipo forense psicológico. Bueno, ahora, querida compañera Carol, en realidad lo que estás mencionando resulta ser la problemática en el ejercicio de la acción para la aplicación de todas las medidas que hacen a la protección de la mujer y de la familia. Resulta muy importante entender que aquí, en esos aspectos que tú has mencionado, radica la problemática. Estamos inmersos en dos leyes que caminan de manera diferente, que buscan diferentes cosas dentro de la familia, pero que al final, por la falta de aplicación exacta de los pasos, de los procesos, nos encontramos con que al final no tienen un resultado óptimo. O sea, nuestro trabajo necesita ser direccionado. Y ahí voy a entrar. Justamente voy a aprovechar esta consulta para poner de resalto una situación. La familia se inicia con la unión de un hombre, una mujer, y surgen los hijos. Esa familia va desencadenando, va viviendo dentro de un ambiente de amor, de cariño, de entendimiento, hasta que se suceden las situaciones que nosotros podemos llamar de riesgo. En primer lugar, es riesgo. ¿Por qué? Porque ninguna violencia dentro de un núcleo familiar donde hay unidad dentro de un mismo ambiente físico es precisamente o causa de uno o causa de otro al inicio. Se inicia con una cuestión de alguna incompatibilidad, de alguna intranquilidad, de algún descontento de cualquiera de los miembros que pueden resultar de la manera en que uno u otro miembro se desenvuelve. En muchos de los casos que llegan a la justicia, tanto para la aplicación de la ley 1600 como para la aplicación de la 5777, encontramos con que existen elementos, muchas veces, de estrés, problemas mentales por alcoholismo, por droga, por problemas de necesidades económicas. Y es allí donde nos cabe a nosotros actuar como abogados de familia ya al inicio, con las primeras demostraciones de crisis o de problemas dentro de la unión, ya tendríamos que estar actuando. Y es allí donde funciona perfectamente la aplicación de la ley
1600 de violencia familiar que se tramita ante el juzgado de paz. Definitivamente, cuando la situación se torna incontrolable y se provoca ya un daño, se amerita la participación y el involucramiento del Ministerio Público, porque los hechos dentro de la familia ya se convierten en hecho punible y eso cabe bajo la acción y potestad directa del Ministerio Público y Juzgado Penal de Garantías. La situación habitual que se nos da es que cuando los abogados intervenimos en una cuestión familiar, ya corrió mucho tiempo, ya se sucedieron muchísimas cosas y en ocasiones es imposible aplicar la ley 1600. ¿Por qué? Porque la ley 1600, en primer lugar, está entramada para funcionar dentro del uso de atribuciones de un juzgado que tiene justamente la limitación en la valoración del hecho punible para que tenga jurisdicción y competencia. Esto es lo siguiente. El juzgado de paz interviene por su ley o carta orgánica y sus modificaciones nada más cuando tenemos un hecho punible que pueda valorarse menos de 100 jornales mínimos. Sin embargo, Ministerio Público se convierte a partir del momento del 101 jornales mínimos. Juzgado de paz no abre un juicio sui generis precisamente. Juzgado de paz tiene un procedimiento específico. Dentro del Código Procesal Penal, el juzgado de paz, ¿qué hace? Aplica medidas. El juzgado de paz no condena, aplica medidas. Y están enumeradas las medidas en la ley 1600. La ley 1600 que se aplica cuando el hecho es inicial, cuando el hecho no es grave, cuando el hecho no causa todavía un daño, cuando el hecho es incipiente. Y la primera medida que, de acuerdo, y es muy importante atender eso, de acuerdo a lo que dice la modificación de las atribuciones del juzgado de paz, es justamente llamar a una audiencia dentro de los 10 días. Y de lo que en esa audiencia ambas partes traen a colación, tendrían que resultar la aplicación de las otras 4 o 5 medidas que están consideradas en la ley 1600. O sea que ir al juzgado de paz con una crisis familiar que tiene la gravedad de un hecho punible es improcedente, salvo que sea precisamente algo sencillo, simple o incipiente. Y es allí donde nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque suceden los hechos dentro de una familia y el abogado, ¿qué hace? El colega, ¿qué hace? Agarra la carpeta, denuncia al Ministerio Público, renuncia al juzgado de paz, denuncia en la CODENI, denuncia en la comisaría, denunció en todas partes. Y al final, el objetivo de proteger a esa unidad familiar con cualquiera de los medios que estén al alcance de la justicia, ya sea la aplicación de medidas o la sanción privativa de libertad cuando se comete un crimen, no resulta. Y nos empezamos a destruir porque nos confundimos en el derrotero. Obviamente hay inconvenientes. ¿Por qué? Porque en la vida familiar, y esto es muy importante entender, llevar en cuenta cuando uno trata una cuestión de derecho de familia, en la vida familiar, lo más importante, el elemento más importante es el factor tiempo. Porque el factor tiempo, junto a la convivencia, puede desencadenar cualquier cosa injusta.
Entonces, inmediatamente al tomar conocimiento o contacto por medio de un pedido de ayuda de alguien que nos pide un consejo como profesional, nuestra labor se debe de ceñir en averiguar si nosotros tenemos solamente un peligro inminente o ya un hecho cometido, un hecho punible cometido. Y si el peligro inminente está enmarcado dentro de lo que la ley 1600 puede solucionar con las medidas que están a su alcance. ¿Cuáles son esas medidas? Una exclusión del hogar. La exclusión del hogar es la primera medida que está enmarcada en la 1600. Después tenemos tratamiento psicológico, que lleva su tiempo, tratamiento de desintoxicación, ya sea droga, ya sea alcohol. Después te dice otras medidas. Otras medidas. En realidad, hay un sinnúmero de medidas que hoy por hoy están surgiendo dentro del ámbito de la ley 1600, precisamente, ¿por qué? Porque también el factor patrimonial, la afectación en cuanto al sustento de la familia es un elemento que se conjuga para alterar ese orden y ese ambiente de cordialidad y de convivencia que debe haber dentro de un núcleo familiar donde el vínculo es lo que vale. Son medidas de primer alcance. Obviamente, si ya pasó el límite de ser simplemente una cuestión, ya digamos, de riesgo o una cuestión que la familia no puede contener, se pasa al siguiente estadio o directamente nos vamos al siguiente estadio. Por eso es importante entender, porque nuestro trabajo como abogados de derecho de familia es justamente proteger el vínculo. Y si nosotros prácticamente no sabemos utilizar la herramienta adecuada, lo que vamos a estar ocasionando es la disgregación de ese vínculo de familia de por vida. Y ojo, hay un sinnúmero de hechos que pasaron a consecuencias irremediables, donde se perdieron vidas de mujeres, en las cuales tenemos el llamado de atención, el pedido de auxilio, que no se articularon conforme tuvieron que haberse articulado. ¿Cómo se tiene que articular? Se tiene que articular con el involucramiento, la actitud y la tarea, la faena, el trabajo de todas las instituciones públicas. ¿Eso por qué? Porque en la ley 5.777 tenemos a todos los organismos del Estado involucrados, la comisaría en una faena, el Ministerio de Acción Social en otra faena, el Ministerio de Educación en otra faena, todos, absolutamente todos los organismos del Estado involucrados, cada uno en forma detallada para hacer una cosa. Desde alzar UPA a los chicos que están siendo testigos de la crisis de relacionamiento entre sus padres, hasta separar al uno, separar al otro, proveerle alimentos, un sinnúmero de medidas que están organizadas como una obligación. ¿Cuál es el punto? El punto, y acá hay que pasar al siguiente aspecto. La cuestión de 1600, la aplicación de la ley 1600 procede cuando la cosa no tiene una arista de ser un hecho punible o no es un hecho punible que está sancionado o que está prohibido en su tentativa inclusive. Sabemos que los hechos punibles que no tienen explícitamente, se sanciona también la tentativa, no se puede, digamos, castigar la amenaza.
Al abogado del derecho de familia le compete inmediatamente saber si tiene que alertarse cuando existe el riesgo de un hecho punible cuya tentativa también es pasible de sanción. Y antes de ir al juzgado de paz a buscar una medida de desintoxicación o de asistencia psicológica que te lleva meses o te lleva años, es importante entender que hay que actuar conforme dice justamente la ley 5.777, que directamente se tiene que abrir una carpeta fiscal dentro de todo, con todos los elementos o los procedimientos que nos arbitra también el Código de Procedimientos Penales, e inclusive prohibiendo el acercamiento, prohibiendo la conciliación, también que es una de las situaciones en las cuales prácticamente la prisión preventiva es obligatoria, se torna obligatoria. Al tener como alerta una conducta que pueda considerarse un hecho punible dentro de una familia, directamente la 5.777, ¿para qué? Para que el organismo que tiene la atribución de aplicar las medidas para esos hechos actúe correctamente. Y ojo, lo que sí es importante entender que no solamente es medida privativa de libertad. Y ahí es importante analizar otra situación. ¿Qué sucede cuando se da una cuestión que amerita una mediación? Por ejemplo, fulano habla fuerte en la casa, fulano no respeta mis cosas, fulana sale de balde, fulana está todo el día acostada, está deprimida. Su hijo, le dice a sus hijos, a los hijos que hagan todo lo que yo no quiero. Me prohíbe ir a tal parte. O sea, ese tipo de situaciones son las que pueden ser, digamos, atendidas dentro de un juzgado de paz. Está bebiendo demasiado, o me agrede sin ton ni son situaciones que pueden ser atendidas dentro de un juzgado de paz. ¿Por qué? Porque ahí cabe la labor de un psicólogo para tratar un estrés, una depresión o algún otro tipo de problemas. Y también ahí cabe también la desintoxicación, porque hay muchos problemas de alcoholismo, tanto en la mujer como en el hombre, y eso desencadena una cuestión que no sabes vos quién es el primero y quién es el último, es un círculo vicioso. Después ya los hijos se ven afectados, entonces ahí sí, rápidamente, y en una audiencia que no tiene que tardar 10 días. No irte a un juzgado a estar a esperar que pasen y pasen y pasen, y tampoco llevar tu carpeta de un lado a otro. Porque si no, lo que uno resulta o termina haciendo es disgregar a esa familia, no darle una solución. Cuando se da la ley 5.777, o sea, cuando se da un hecho punible, todos los organismos del Estado también tienen que actuar. Y el trabajo de profesional no solamente se ciñe en presentar un escrito de una denuncia o pedir una audiencia. El trabajo de un profesional abogado se complementa con que tiene que dar participación, no ya a la CODENI, al Ministerio de la Defensa Pública, para que se haga cargo de buscarle un hogar, un auxilio, una protección a los hijos, en un procedimiento aparte, porque esos hijos, mientras dure la aplicación de medidas preventivas y alguno de los padres esté sometido a juicio, prácticamente tiene que inmediatamente aplicarse una suspensión de la patria potestad. Suspensión, no es suspensión temporaria de la patria potestad. A los chicos hay que buscarle quien se haga cargo de sus 5 necesidades, porque el padre estando privado o la madre, uno de los padres estando privado de su libertad no va a poder hacerlo. Y el otro cónyuge que queda ahí está sometido a la problemática
de la situación de crisis que le toca vivir, porque a nadie le resulta bueno ni positivo sufrir problemas dentro de su familia. Eso desencadena una cuestión de que desequilibra absolutamente todo. Es una cuestión que se nos está olvidando muchas veces y hacemos la asistencia como abogados de derecho de familia y no tendemos todos los detalles. Ojo, acá hay algo que no me quiero olvidar. No sé si qué tal estamos en el tiempo. Hola. Adelante, doctora, adelante. Adelante, por favor, doctora. Bueno, cuando tenemos que, dentro del núcleo familiar, el Estado no nos obliga a estar permanentemente sometidos a una unión que no nos resulta conveniente. De alguna manera es nuestra responsabilidad aconsejar a las personas que cuando tienen inconvenientes dentro de su núcleo, dentro de su matrimonio, tenga que analizar la posibilidad de una separación. Si la cuestión es un problema de patrimonial, de bienes o patrimonial, pues es aconsejable recomendar hacer una separación para solucionar el problema. Esa asistencia muchas veces soluciona problemas dentro de los matrimonios. Porque ningún ser humano resulta ser lo mismo siempre. A veces, ante situaciones en las que las decepciones que te provocan el desenvolvimiento de tu pareja, las condiciones que se dan después, situaciones externas que también muchas veces aportan su granito de arena para que la unión se destruya. Entonces nos toca recomendar una separación. Sabemos que la separación de bienes es una cuestión que puede tenerse o convenirse ya al celebrarse el matrimonio como durante el matrimonio y la familia sigue viviendo juntas, sigue unida. Pero por otro lado, existe la ley 45 del divorcio vincular que también nos corresponde recomendar. Hoy por hoy una cuestión que se da muchísimo como causal de riesgo, de problemas, de inconvenientes o de ruptura de relaciones familiares es justamente el adulterio. Y nuestros colegas están dejando de lado la visión de que el adulterio dejó de ser un crimen, un hecho punible, para convertirse en una causal de divorcio. Y es importante visualizar esa salida. Directamente por una cuestión de que cuando el propio profesional nos recomienda utilizar todas las herramientas, incluyendo las herramientas saludables, al final terminamos siendo semi-responsables. Dice, ¿por qué yo no le recomendé a su tiempo hasta que sucedió esto? Sucede lo peor. Si no se llevaban bien o si ya tenían otra pareja, ¿por qué tratar y no buscar la ayuda que corresponde y disolver ese matrimonio? Con esa disolución, si se puede lograr un acuerdo entre las partes, se mantiene el vínculo. Porque el vínculo no va a acabar. Ambos van a seguir siendo alguna vez pareja. Va a estar el matrimonio que estuvo alguna vez. Van a estar los hijos. Necesariamente la convivencia no se puede evitar. La vida es así. Entonces, cuando se dan situaciones
que ameritan analizar la posibilidad de una ruptura del vínculo. La ley nos otorga esa herramienta con causales y sin causales. Una de las causales que realmente resulta ser apropiada cuando hay hechos punibles o cuando hay crisis es justamente utilizar que existan hechos en los cuales torne imposible la convivencia. Creo que es el ítem número 3 de la ley 45 en su modificación. Nos corresponde proponer ese tipo de situaciones, ponernos en la posición de salvar a esas personas de cosas o de crisis que la pueden llevar a desencadenar cuestiones más graves. Esa es la diferencia más grande que puede existir en cuanto a lo que resulta ser de la aplicación de la ley 1600 y la ley 5777. En la ley 1600 estás ante hechos de crisis en los cuales todavía no se llega a un hecho punible. Entonces sí se puede aplicar alguna medida, alguna solución. Por eso está el ítem número 4 que dice cualquier otra solución que pueda resolver el juez. Para no enumerar, porque son muchas las formas de salida y de solución que se pueden encontrar. Esa situación no se da cuando llegas a un hecho punible porque sí o sí tenés de 10 a 30 años. Una lesión dentro del ámbito familiar, una lesión grave dentro del ámbito familiar son 10 u 11 años para arriba. No es la misma sanción penal que se da en un hecho de lesión simple o de lesión entre personas que no tienen vínculo. La lesión grave entre personas que tienen vínculo, la sanción es de 10 años para arriba. Porque la 577 lo sanciona de ese modo. Si dentro de un ámbito familiar existe una afectación patrimonial en que el cónyuge le roba a su pareja, le roba su salario o le roba alguna cosa que tiene dentro como bien común, pues la ley 577 sanciona como una cuestión grave por tratarse de que lo está cometiendo dentro del ámbito donde hay un vínculo y una obligación de solidaridad. Entonces eleva la sanción a 10 años para arriba. La violencia económica en la cual no hay libertad, no hay tranquilidad con respecto a los recursos que uno pueda adquirir dentro de su día a día, y en tu propia casa tenés problemas que te afectan, ya sea por el engaño, que constituye estafa, o por la coacción, que también es grave, automáticamente la denuncia va por la ley 5777 y la pena no es menos que 10 años de prisión. Esa visión y esas ideas de la manera en que y por qué se protege a la familia es lo que nos toca transmitir día a día. Porque se ve colegas que van al juzgado, como digo, se van al juzgado de paz con un hecho grave, se van también a la CODENI, se van también a la Defensoría, se van también a la policía, se van a todas partes y no tiene ese direccionamiento adecuado. Nuestra labor para solucionar y para encaminar el tratamiento de familias en crisis necesariamente tiene que tener esta visión. Colocar las conductas o las inconductas dentro del casillero que corresponde y dependiendo de cuál sea la situación, uno acude a aplicar tal o cual procedimiento. No sé si me explico, no sé si hay alguna duda al respecto.
Doctora, hay una pregunta en el auditorio. La doctora Liz Lovera pregunta si podría uno de los cónyuges solicitar al juzgado de paz ordene como medida de protección familiar que se interna al cónyuge afectado antes de recurrir al pedido de exclusión, y si el cónyuge, eso si el cónyuge podría ser un peligro para la familia. Bueno, en realidad sí, porque el ítem número 4 de medidas que puede tomar el juez de paz es justamente eso. Dice cualquier otra medida. Cualquier otra medida que pueda otorgarse. Porque en esa, el juzgado de paz, ¿cómo trabaja? En 10 días tenés, dentro de los 10 días tenés tu primera audiencia. En esa primera audiencia, el juez, escuchando, cada parte lleva, es como un juicio, dice, en una audiencia igual a un juicio oral. ¿Cómo es el juicio oral? Se presenta la causa, se escuchan los argumentos de la defensa, de la acusación, de la defensa, después se hace un careo, se producen las pruebas y después, posteriormente, se saca resolución. La ley 1600 precisamente es una audiencia de un juicio oral. Nosotros con la ley 1600 no tenemos 6 meses. Nosotros tenemos esa audiencia y de ahí tiene que surgir. La situación que se da comúnmente, y acá hay que también entender, son dos cosas. En primer lugar, que ambos cónyuges tienen que entender que si hay una medida de exclusión del hogar, no es exclusión del hogar porque ya te quitó tu casa o ya te sacó de tu casa. Es a los efectos de que ambas partes analicen su situación y sientan lo que le duele estar separados y busquen conciliar. Porque tienen un vínculo para salvar. Y como seres humanos tienen la posibilidad de encauzar su conducta. Cuando hay índices o situaciones en las cuales se denota que no, evidentemente no tiene remedio o que existe un riesgo en la vida de la persona, ahí es cuando al mismo juez de paz le está autorizado remitir los antecedentes al Ministerio Público, a la justicia penal ordinaria. Y ella pierde entonces la potestad. O sea que ya deja de tener sentido esa carpeta. Queda como un stand-by. Porque en juzgado de paz lo que se trata es de dar una herramienta previa a un hecho punible. No hecho punible. Y se puede pedir la internación. El pequeño gran problema es que el que va para pedir una internación tiene que llevar ya dónde, cuándo, en qué momento y por qué pide la internación. Y eso se va a dar mientras el que está siendo objeto de la causa, porque tuvo una conducta irregular dentro de la familia, no cometió un hecho punible. Porque si ya cometió un hecho punible, automáticamente va al Ministerio Público. En eso están bien adiestrados los jueces, que si cuando detectan que no, los jueces de paz, que no es para aplicar medida, directamente en 24 horas tiene que estar elevado al Ministerio Público y al Juzgado de Paz esa carpeta. Doctora, siguiendo tu alocución, que ya te transmito la consulta de la doctora Nancy Sayas, que pregunta si podría explicar en lo penal cómo sería. Bueno, como cualquier otra causa, cualquier hecho punible que tenga como ingrediente, atiendan bien, compañeros, que tenga como ingrediente que el causante o el involucrado es parte de tu vínculo familiar, se hace una denuncia como se hace contra cualquiera.
la posición o la situación de persona, miembro de la familia, nomás hace la diferencia. Y Ministerio Público no puede aceptar conciliación porque le está vedado. Y juzgado sabe bien que tiene que aplicar prisión preventiva, porque eso está en la 577. Y hay una cuestión, digamos, semántica que muchos no nos ponemos de acuerdo, pero dice precisamente que la prisión preventiva supuestamente durará 6 meses, ¿verdad? Porque es la mínima, el término mínimo por el cual se puede estar preso. Pero el Código Procesal Penal nos habla de que puede extenderse al término, la sanción mínima del tipo penal. En este caso, nuestra sanción mínima de un hecho punible ocasionado dentro del ámbito familiar es 10 años. O sea, la persona, el sujeto, se va a ir 10 años con prisión preventiva. Y hay juzgados en los cuales te aplican 6 meses y después ya no sabes qué pasa. Y es allí donde suceden las cosas. Y nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros reclamar que se aplique la ley así como está escrita. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, te transmito la pregunta de la doctora, de la colega Elba Capdevila. Ella opina respecto a lo que estaba refiriendo, que le parece que 10 días es mucho y que debería ser urgente la actuación del Ministerio Público o los juzgados, porque hay veces la pareja se entera que fue denunciado y ya comete algún tipo de represalias. Bueno, voy a ser clara. Acá surgió una cuestión que es real en el día a día nuestro. El código dice dentro de. El término dentro no dice en los 10 días. Entonces corresponde al juez convencerle con la presentación de la denuncia, ¿verdad? Convencerle de que tiene que ser ya 2 días, 3 días e incluso inmediato. Si hay una amenaza de un hecho punible, vamos a hacer, si hay un riesgo en la vida de las personas, pues automáticamente, porque la tentativa de homicidio o la tentativa de lesión grave no tiene tentativa, pero homicidio, hurto agravado, gente ya no va por juzgado de paz. En 24 horas tiene que estar adentro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Doctora, te transmito la pregunta del doctor Abraham Paniagua, que pregunta si la ley 5777 no sería inconstitucional teniendo en cuenta la igualdad del varón y la mujer en todos los ámbitos. La verdad que no. Porque la Constitución Nacional habla que los mecanismos para proveer la desigualdad que existen entre diversos tipos, cualquier tipo de ciudadanos con respecto a su situación real de hecho, son condiciones igualitarias, no para causar la desigualdad. Son mecanismos que condicionan la posibilidad de que la propia ley le provea su igualdad al otro. En el caso de la situación de riesgo que se da dentro de la familia, yo no quiero solamente hablar de que la desigualdad y el más fuerte y el más malo es el hombre. Se dan muchas situaciones de riesgo en donde nuestras congéneres, o sea, mis congéneres también provocan. Entonces, lo que sí se tiene que hablar, que la situación de riesgo se tenga que dar entre los miembros de una misma familia, donde ambos tendrían que ser iguales. Ese es el punto.
Hay una cuestión que se da en los juzgados de paz, y acá estoy mirando la pregunta, con respecto a la actuación del juzgado de paz, y es importante que entendamos. Los juzgados de paz citan a las partes involucradas sin acompañar la denuncia. Entonces, las personas que acuden a la primera audiencia no tienen con qué ir para su defensa. No sé cuál sería el objetivo, pero en realidad tiene que ir acompañada. En muchas ocasiones uno es denunciado y no sabe por qué. Hay que ir a pedir, formar la fila en juzgado de paz, que es larguísima, y ahí recién tomás conocimiento y en realidad después te vas y tenés a veces 3 días, porque son mínimo 3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre la notificación y que te tienen que dar el plazo pertinente, prácticamente eso es el término mínimo que tenés. Si la cosa es grave, no tenés ni siquiera ese tiempo, porque si la cosa es grave, el oficio de detención y el diligenciamiento de la aprehensión tiene que ser inmediata. Esa es la diferencia. Doctora, el doctor Alviso López hace una acotación de que últimamente ambas leyes se están mal utilizando y da un ejemplo de que se hacen a la denuncia para sacar a la pareja de la casa porque ya tienen otra pareja o porque solo discutieron en forma verbal, pero como el abogado le asesoró, denuncia al juzgado de paz y como mencionó anteriormente, ya disgrega a la familia. Bueno, realmente ¿cómo que se dice? Hay un dicho muy famoso, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo esta conferencia. Estamos tratando de concienciar que los colegas profesionales tomen la actitud de entender de que están tratando con el núcleo central de la sociedad y que no es su función romper vínculos. No desarrolla una buena función el abogado de familia que se va y le pone a una pareja contra otra, o a unos hijos contra sus padres, o al revés. La función es defender ese vínculo, encontrar una solución. Estas dos leyes te dan herramientas. La ley 1600, cuando no es grave la situación, es decir, no se constituye en un hecho punible. Pero si se constituye en un hecho punible, digamos, y ya está aumentada su pena o su sanción por la ley 5.700, que lo eleva al rango de crimen, porque de 10 años a 30 años ya son crímenes los hechos punibles cometidos dentro de un núcleo familiar, entonces ahí automáticamente las reglas cambian. El propio juez a quien se le presenta esa denuncia ya tiene que declinar su competencia y pasar los antecedentes a la justicia penal para que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer. Y ahí sí tenemos que poner nuestra queja general, porque difícil es conseguir que un fiscal se te mueva en una cuestión de familia. Ellos no tienen conciencia de la prisa y menos todavía de la necesidad o la conciencia de que acá la tentativa también debe ser investigada o debe ser atendida con medidas adecuadas. Y la única medida que está al alcance de un ministerio público dentro de lo que es la ley penal es justamente la prisión preventiva. Preventiva. Antes de ser condenado, se lo tiene encerrado para que el hecho no cause daño. Porque lo que busca la sociedad es reparar el daño. No busca otra cosa. Y evitar que esa persona siga cometiendo daños a través de la supuesta reeducación. Son discursos, pero dentro de lo que hace a nuestra profesión es importante tener un poquito de idealismo.
¿Cuánto vamos a salir ganando si buscamos encauzar las cosas de la familia por el rumbo adecuado? Antes de que se convierta en algo serio, o recurrís a la ley 1600 o recurrís a una separación, a un divorcio. También nos corresponde recomendar eso. Porque eso es lo que hace que la situación no se convierta en algo que después tenga que tener que llorar cosas irremediables. Otra pregunta, Freud. Sí, doctora, dice sobre el tema de las pruebas que no son presentadas, pero que ya son tomadas las medidas cautelares. Nuevamente el doctor Alviso López y también la doctora Lovera, que va en relación, dice, si la denuncia de violencia familiar fue comunicada al Ministerio Público y en el proceso de investigación la pareja se reconcilió y vuelve la convivencia. ¿Qué pasa con lo que le está vedado al Ministerio Público de admisión de la reconciliación? Ahí se produjo nosotros que estamos justamente cuestionando el Maipú. Si hay una cuestión de derecho de familia, tiene que analizarse antes de tomar una acción para qué rumbo tomar. Eso de andar con la carpeta por cada institución y aquí, allá, y cada una tiene su propia función, no es conducente. Y nos encontramos ante situaciones, se van a reconciliar, pero el uno va a estar preso y la otra le vaya a hacer visita carcelaria, lo siento. Porque si hay una cuestión penal dentro del ámbito de la familia, dentro del núcleo familiar, no hay conciliación, no hay eso, medida ¿cómo que se dice? Prisión domiciliaria. Es preventiva, directo, y eso está. Y eso se puso ahí para evitar las situaciones de muertes, pues situaciones irremediables. Ese es el problema. Por eso es importante que nosotros seamos el termómetro para medir en qué lugar está la crisis y actuar de ese modo. Y entender también que a todas las instituciones del Estado la tenemos involucradas. Ojo, gente. Yo no quiero alargar mucho el detalle de todo lo que dice la 5.777, pero estoy enviando un resumen de todas las reglas que estoy mencionando, en las cuales solamente lo que hacen a este tema de violencia intrafamiliar o familias en crisis nos compete, excepto el maltrato de menor, porque eso no quise meter acá. El maltrato de menor es un hecho punible convertido a crimen hace poco. Pero el maltrato, atiendan bien, a la pareja, se considera violencia psicológica. No es el mismo término. La violencia psicológica, la denigración, el degradamiento, el sufrimiento en cualquiera de los cónyuges y principalmente en la mujer, es un hecho punible que tiene pena privativa de libertad de 10 a 30 años de penitenciaría, al igual que cualquier otro hecho punible dentro del matrimonio. No solamente el homicidio, gente. Y eso hay que entender. Entonces ahí es cuando vuelvo a repetir, cuando uno entiende que existe alguna crisis, automáticamente o busca disgregar eso o busca asistir, porque realmente una vez que se convierte en algo doloso, ya la situación no se puede remediar. La consecuencia penal que está autorizada por nuestra ley es real y nuestra intención tendría que ser buscar sancionar así fuertemente por lo menos alguna que otra situación para ver si de repente el resto de la gente no entiende de que ese vínculo, si no podés sostenerlo estando adentro, estando juntos, pues te separás, que es también una opción de trabajo para nosotros. Y en derecho de familia, en la situación de familias en crisis, hay algo importante que tenemos que considerar. Ojo, gente, el tema de lo que para nosotros puede significar en recursos para nuestro sustento. Nosotros, el trabajo
habitual que tenemos es buscar llegar a la justicia en los intereses ajenos. Somos gestores de negocios ajenos, a cambio de lo cual nuestra necesidad es recibir la remuneración adecuada. Gente, y esto es importante tener en cuenta para no desencantarnos por el camino. Cuando uno tiene una cuestión de violencia intrafamiliar que solamente afecta a ambos cónyuges, pues uno tiene ahí mínimamente el costo de un juicio con una medida cautelar. Los diligenciamientos de las medidas cautelares son incidentes, 30 jornales mínimo. Cuando uno al lado de esa carpeta tiene otra situación que tiene que hacer un procedimiento para amparar a los menores, ya sea mínimo ante emergencia nacional o otra a la CODENI, otra a la municipalidad, Secretaría de la Niñez, uno va sumando 30 jornales y de a poco sacando una buena platita. Pero es importante hacerlo dentro del rango. Cuando se convierte en hecho punible, reitero de nuevo, donde hay el vínculo entre las partes, pues ya tenés una carpeta para ir a juicio oral y 6 meses de investigación con todos los chiches y bombón, por supuesto, la buena cantidad de plata que te puede acarrear eso. Por eso es importante hacer la diferencia. No ser que te vas nomás por lo más fácil y le buscas una solución. La solución está determinada en cuadritos. Cada juez, cada institución, cada autoridad con su atribución. No conviene, no vale, no se sirve en el derecho de familia andar deambulando de aquí para allá, al final no se consigue nada. ¿Y quién termina perdiendo? El abogado inútil que no logró conseguir alguna solución a su problema, hasta que se produce algo irremediable. No sé si hay alguien, no sé si el doctor Edward me puede, no sé si está por ahí, Edward. Estamos, doctor. Hay una consulta, te quiero preguntar. Quiero escucharte. Hello. Doctor, se encuentra en sala. La doctora Sonia Klum pregunta, hace una consideración. Para poder actuar bien como abogado, debemos tener más preparación, más capacitación para ser abogado en forma en este ámbito. El abogado común solo busca cobrar. Aquí hay mucho en juego, como lo explica la doctora, y es un tema muy delicado. Están en juego la vida de la pareja y también de los hijos. Pero hay una consulta del doctor Abraham Paniagua que pregunta si la aplicación de la medida cautelar no viola la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional. Con la sola versión de la mujer se tiene por cierto sus dichos. Permiso. Me parece excelente esa pregunta, me parece excelente. Realmente, doctor, la ley 1600, invocar la ley 1600 en una denuncia y obtener unas medidas no es una cuestión de hecho punible, no es una cuestión penal, es una cuestión intrafamiliar que aún no se convierte en hecho punible. Es una crisis que cualquier persona, cualquier ser humano puede tener. Podés convertirte, digamos, en la persona más tosca del universo porque tenés una depresión. ¿Y quién trata eso? Un psicólogo. Podés terminar consumiendo drogas y haciendo desbande en tu casa y poniendo en riesgo a todo el mundo. ¿Y quién trata eso? Un instituto. La problemática radical es que nosotros tenemos leyes declarativas, pero las instituciones no se ayornan. Yo voy a ser sincera. A mí no me cupo todavía actuar en una situación así de crisis. Yo soy sincera, yo trabajo en otro ámbito, pero actúo ayudando, haciendo servicios en el ámbito de la familia. Y digo, pero no me tocó todavía tener una situación en la que una autoridad se me haya negado. Y voy a cometer una infidencia, sin dar nombres.
En este momento, lo siento, voy a contar así en detalles. En este momento tengo un padre que está siendo enjuiciado por abuso sexual en su hija. Los detalles del caso no cuento, pero el señor no vivía casi en la casa porque trabajaba en otra comunidad. No vivía en la casa. Los chicos se quedaban con la supuesta denunciante y a quien cuidaba a 5 hermanos. Me está costando una barbaridad conseguir que la gente responsable se haga cargo de esos chicos que quedaron sin sustento, porque el hombre se fue por abuso, está preso. Y los niños se quedan con la hermana que denunció el abuso, que era la que le cuidaba a los chicos. Entonces tenemos 5 chicos ahí incluso le echaron de la escuela. O sea, y yo estoy deambulando de aquí para allá. No tenemos las instituciones que dicen ser nuestras leyes. No tenemos trabajando. ¿Cuál es el problema que yo visualizo personalmente? Todo el mundo tenemos que ponernos a pedir lo mismo y reclamar y reclamar y reclamar. Y conste que ya estoy pensando pedir un amparo judicial para obligarle a alguien a que le dé comida a esos chicos y escuela. Porque están ahí, todos sucios en una casa precaria y nadie, absolutamente nadie responde. También hay algo importante acá. La medida no puede ser medida así sin fecha y es un error de los jueces de paz muy común. Si se pide una exclusión del hogar, puede pedirse mínimo 3 meses, máximo 6 meses. Pero la exclusión del hogar no es una sanción punitiva. Entonces es una medida para que ese enojo que hay internamente se pueda masticar, para que se pueda también valorar lo que te sirve tu casa, lo que te sirve. Porque cuando te quitan algo es cuando te das cuenta de lo que eso vale. Si nosotros empezamos a mirar esa medida de exclusión como una cuestión humana que tiene ese fin, porque eso está, cuando se hizo el estudio del proyecto de ley allá por el año 90 y algo, se hizo con ese fin. Y de hecho no tiene que ser tan común, no tiene que ser una cosa que se dé todos los días. En vez de dar exclusión, ¿por qué no da internación? Si yo como denunciante ya me voy con la prueba de que consume drogas y está alterado, un video, digamos, el resto de su cosita o algo, entonces automáticamente el juez la internación. Y si no se consigue el lugar donde se le tenga que internar a ese ser humano, pues se busca por la vía de amparo judicial o por pedido de una medida, otra medida, pero realmente medida sobre medida. Y alguna autoridad tiene que responder. Por eso es justamente este trabajo que estamos haciendo ahora, porque tenemos que nosotros mismos entender hacia dónde va una herramienta y hacia dónde va otra herramienta y aplicarla. Y ser implacables. Podemos ayudarnos, podemos recurrir a la prensa, ir en patota para reclamar, pero algo tenemos que hacer, porque así nosotros no evitamos que este daño dentro del núcleo familiar, que es célula central de la sociedad, realmente se siga sosteniendo y viviendo tranquilos. Y son muchos los hechos que se denuncian, pero ¿cuántos son los que no se pueden denunciar? Precisamente porque no hay respuesta. Edward Armas, where are you? Adelante, doctor Armas. Tu micrófono. Digo que estoy atento y mientras ustedes están hablando estoy mirando justamente algunas cuestiones. Bueno, muy importante. Varios asuntos aquí. Primeramente me suelen preguntar si suelo llevar casos de derecho de familia y derecho de la niñez. Y normalmente les digo que por falta de tiempo no lo hago, porque es una circunscripción muy exigente, muy demandante. Entonces a los colegas abogados también yo les sugiero que
den a entender a quienes acuden a ellos que siendo una cuestión tan importante como la familia, el presente y el futuro de sus hijos, de su vida, de su pareja, etcétera, que también ustedes tienen que internalizar en el cliente, va con onda lo que estoy diciendo, la, la labor enjundiosa que hay que realizar en el ámbito de la familia, ¿no? Eso hay que entender, así como dijo la doctora hace rato, desde un punto de vista profesional económico también. Es muy demandante, ¿no? Ámbito de niñez y familia te requieren que 2 o 3 veces inclusive uno esté por los estrados judiciales, juzgado de paz, quizá defensoría de la niñez, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante también explicar, hacer explicar y entender a los clientes, ¿verdad? Muchas veces el cliente no se da cuenta o no dimensiona el aspecto del trabajo profesional porque no hay un monto, entre comillas, un monto en juego, cuando lo que está en juego es la vida misma, el presente y el futuro. 5, 10, 15 o 20 años de sufrimiento o 100 años de soledad, como diría ese autor galardonado. Entonces, ese es un primer aspecto, ¿no? Es muy demandante, hay que reconocer, es muy demandante el fuero de la niñez y las tareas que tienen que ver con aquellos aspectos que versan sobre la familia y sobre el relacionamiento y en particular, por supuesto, el relacionamiento que afecta a la mujer como tal dentro del ámbito familiar o no. La ley 1600, la 5736 y eventualmente el Código Penal. Eso es muy importante, hacer entender al cliente o a la persona afectada. Muchas veces uno quiere colaborar, quiere ayudar, pero se ve rebasado por todo lo que demanda, la atención que demanda este tipo de situaciones. Esto quiero hacerle entender, más que entender, quiero compartir con los colegas, por un lado. Por eso normalmente yo no tomo porque no puedo, ¿no? No me da el tiempo para ser responsable con ello. Y derivo a otros colegas que sí están en ese ámbito, así como las 2 colegas, la doctora Fue y la doctora Liz, que están hablando ahora. Eso por un lado, hay un reconocimiento y un mea culpa. Ayer, igual a veces tomamos alguno que otro, pero es muy demandante, ¿verdad? Y dos, y voy a cerrar con esto de vida, Liz, disculpa, me cierro ya con mi intervención. Sí. Y dos, muy importante también, sí, yo tengo que reconocer la tarea coadyuvante de la ley 5777 en lo que refiere a la definición de ciertos tipos de violencia. Sí, hay que hablar y hay que hacer hasta conversatorios con relación a la circunscripción terminológica, conceptual y real de la violencia, ¿no? Porque los altibajos temperamentales y dentro de la familia y la pareja existen y no toda situación es una situación de violencia reprochable, con dolor, así como dijo la doctora y habló justamente de la tentativa. Es decir, hay que discriminar también aquellos casos, ¿verdad? Y es muy importante que esto se vea y no lo hagamos simple, no simplificarlo. No bajemos a la simpleza de la mera denuncia y una actuación, como suele pasar, automatizada, que se entiende, como dijo la doctora Liz, en los casos peligrosos, por supuesto, hay que precautelar, por supuesto, pero, como dijeron los colegas, algunos están preocupados por eso, es importante que el sistema procesal sea contundente también. Una vez subsanado el problema inmediato con la medida cautelar, después tenemos que pasar al siguiente estadio procesal probatorio. Y si efectivamente no se comprueba, y se tiene que dar paso a la desestimación, y si se comprueba, a lo siguiente, ¿verdad? Recordando que en el ámbito familiar, como siempre digo, la peor solución es la solución judicial. La peor solución es la solución judicial. Hay muchos otros aspectos, el familiar, psicólogos, mediación, que son cuestiones que todavía tenemos que discutirla. Por eso, Liz, doctora Freud, interesantísimo el tema, recién, como siempre, abrimos nomás el tema del debate, ¿verdad? Pero es muy importante y ese es mi pequeño aporte, doctoras, que puedo dar con relación a la charla de hoy. Doctor Armas, resalto el comentario de la doctora Sonia, que manifiesta que en el interior es bastante difícil acceder las instituciones que respondan la petición y la necesidad de las que hacía alusión la doctora Liz Romero. Bueno, quiero cerrar esta ponencia respondiendo a eso que dice la colega. Hay que entender que el que decide en qué clase de hogar te caíste es el que está arriba. El que realmente
define las condiciones de vida que tendrías que tener es el que está arriba. Y nosotros todos los días rezamos y decimos, hágase tu voluntad, le damos la potestad de que se haga lo que Él quiere. Eso no significa precisamente que no tengamos que luchar por mejorar nuestra situación, pero se tiene que entender que muchas veces la situación de pobreza, la situación de carencia, no tiene que ser óbice para que vos no busques la justicia. Porque la justicia no es precisamente a lo mejor mirar que se den resoluciones o soluciones como se ve en la tele, en las miniseries. A veces eso va a ser irreal. Y en nuestra costumbre natural de Paraguay, lastimosamente estamos careciendo de lo que antes en tiempos antaños nos ayudaban, que eran los sacerdotes, en los consejeros personales. Estamos perdiendo la costumbre y en vez de solucionar nuestra vida a través de posiciones de interés en vivir y vivir bien con lo que Dios nos da, nos encontramos con que lo estamos haciendo al revés. Y el peligro mayor es precisamente está acá en este gremio. Porque te vas a audiencias de cuestiones de familia con verdaderos malevos. Cualquier cosa te inventan, es cierto, las denuncias a veces no tienen prueba, pero como inte, como se dice vulgarmente. Y pierden la objetividad de que tienen que, para ganar en el ámbito del derecho de familia, tienen que saber encontrar un camino de convivencia. El que logra salvar el vínculo, ese gana. Y entonces, cerrando con eso, yo les dejo para que miren. Es un campo apasionante y también es un campo en el cual mucho no se ha hecho. Y tenemos que ser bien diferenciados los abogados. Yo entiendo, un penalista no va a poder hacer nunca lo mejor lo que tiene que hacer alguien que esté dentro del ámbito de familia netamente. Hasta la ley 1600 se van los abogados de derecho de familia y después ya tienen que irse los abogados penalistas, más o menos, buscando la especialización, porque tu conducta no puede ser distinta en un ámbito y en otro. Digamos, la autenticidad del profesional, el crearse una imagen y el luchar con esa imagen y el que la gente te reconozca dentro de ese ámbito, ese es tu capital. Estamos justamente acá dentro del gremio tratando de buscar conductas positivas entre nosotros, porque de aquí va a salir la solución a muchos problemas sociales si lo sabemos encarar. Estamos para ayudarnos, en realidad a lo mejor me costó un poquito acomodar, porque como soy docente, yo tengo una serie de pasos que tengo que hacer para llegar al tema. Hoy tuve que hacerlo así cortito, pero no sé, espero haber dado ciertas respuestas y para cualquier otra ocasión dentro del mismo ámbito estamos acá. Hay muchas cosas por hacer. Mucho para aprender. Muchísimas gracias a la doctora Liz Romero de Prante. Les recuerdo que la grabación de esta ponencia estará disponible en las plataformas del Gremio de Abogados del Paraguay a partir de mañana a primera hora. También a fin de mes estaremos alzando en el canal de YouTube, donde se reúnen todas las ponencias del mes y se alzan todas juntas. Y nuevamente el agradecimiento a la doctora Liz Romero de Prante. Ella es nuestra colega de aquí, del Gremio de Abogados del Paraguay. También está en la Asociación de Abogados del Paraguay, como bien lo había mencionado, y tuvo una activa participación en lo que es la creación de esta ley 5777. Tiene una amplia trayectoria en lo que hace el derecho de familia. Y también yo les comento que muy dispuesta, muy disponible a ayudar a los colegas. Hace poco a mí me había orientado también en un tema de juzgado de paz, justamente con la aplicación de esta normativa. Así que gracias desde ya, doctora. Y le cedo la palabra al doctor Armas para el cierre. Su micrófono. Ha apagado, doctor, su micrófono.
Todavía no sabemos leer los labios, ¿verdad? Bueno, le estaba diciendo. Muchísimas gracias otra vez, doctora Liz, doctora Freud, queridos colegas. Vamos a estar nuevamente enlazados la otra semana con un tema interesantísimo. Hoy empezamos y desarrollamos este tema que da para mucho, como bien dijo la doctora Liz. Así que, señores, cualquier cosita ya estará, entre comillas, colgado el material en el canal de YouTube y posteriormente las preguntas se van a poder seguir haciendo y evacuando posteriormente con la doctora Liz para un poquito más adelante. Así que muchísimas gracias y será Gracias. hasta la otra semana, doctora Liz, doctora Freud, queridos colegas. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas. Queda la cordial invitación para todos para participar de las siguientes ponencias, tanto del doctor Ríos como del doctor Estamos hablando con el doctor Santander, les cuento una primicia, Dios mediante, el siguiente mes también, aparte del doctor Ríos, que ya está hablado, está comprometido, el doctor Santander también, está en una cuestión de agenda, estamos viendo de agendar sobre temas justamente que tienen que ver con el derecho constitucional y el derecho penal. Así que eso vamos a estar avisando oportunamente al gremio. Muchas gracias a todos y nos vemos en las próximas reuniones. Gracias, doctora Liz Romero. Hasta luego. Gracias.